Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el Context Manager with. Este with nos va a servir para crear un bloque de código en el que vamos a poder gestionar en este bloque de código objetos que respeten un protocolo que se llama Context Manager, ¿no? Protocolo. Bien. O sea, en español debe ser un manejador de contexto, un gestor de contexto, ¿no? Entonces, bueno, la declaración with es una alternativa a try except finally. De hecho, bueno, se puede utilizar objetos que siguen el protocolo, gestión de contexto o Context Management Protocol. Algunos objetos built-in soportan el protocolo, tal como las files. Bueno, de hecho, con las files es yo creo que donde más se ve que se utiliza el with. Hay algunos objetos built-in que soportan este protocolo, pero sobre todo las files, ¿no? Cuando vamos a abrir y manejar files se utiliza muchísimo el with porque internamente gestiona la salida del bloque y eso hace que, por ejemplo, en el file cierre la conexión con la carpeta, ¿no? Con el archivo externo. Entonces cierra la conexión de nuestro programa con el archivo ya sin que nosotros lo tengamos que hacer explícitamente, ¿no? Con close. Entonces, bueno, se utiliza mucho por esta razón, más que nada. Entonces podemos decir with, por ejemplo, with open, vamos a poner, yo que sé, data as, y se lo asignamos a un nombre de variable que ese nombre de variable es el que vamos a utilizar en el bloque de código que se abre. As data, yo que sé, por decir algo, ¿no? Y vamos a abrirlo en forma write. Entonces ya tenemos abierto la file y está almacenado con el nombre de data. Entonces vamos a poner write line, utilizando with. Bien, y no vamos a hacer mucho más que eso por ahora. Vamos a darle a run, opciones 3. Bueno, obviamente no vemos nada por consola, pero si abrimos data vemos que utilizando vean, perfecto, y esto ya cierra automáticamente. Una vez que se termina el bloque, cierra automáticamente la conexión con la carpeta, o sea que nosotros no tenemos que estar cerrándola manualmente con close. Muy bien, bueno, cabe destacar que ustedes pueden alguna vez utilizar este formato que puedo abrir yo aquí todas las que yo quiera. Entonces voy a abrir data new en modo write y esto es en modo read. Bien, antes de entrar voy a usar otro white para que asegurarme de que data tenga algo escrito. Entonces, data write data data.write utilizando lo mismo. Bueno, esto lo vamos a quitar porque aquí estamos en modo read. Entonces cuando utilizamos esta sintaxis lo que estamos haciendo es anidar en realidad bloques with. Esto es lo mismo que si yo pusiera dentro de data dos puntos y dentro del bloque de nuevo with open data new dos puntos. Entonces serían bloques anidados, tal como podemos anidar bucle for, tal como podemos anidar funciones, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo mismo. Bien, entonces una vez esto puedo utilizar aquí, por ejemplo, puede ser text igual a data.read. Voy a leer la info, la voy a guardar ahí y luego, bueno, vamos a imprimirla por consola para ver y vamos a volcarla en data new
más new, ¿está? Entonces new.write text. Bien, guardo cambios y está utilizando with, o sea, data new, y vemos que tenemos lo mismo que en data. Perfecto, funciona de esta forma. Entonces podemos anidar cuantos open queramos con with. Y es lo mismo como si tuviéramos muchos with anidados, ¿sí? Cuando ven este formato, esta sintaxis significa eso simplemente. Otra cosa, vean cómo puedo abrir data en modo write, luego automáticamente el with cierra la conexión, luego vuelvo a abrir y cuando termine esto ya está cerrada la conexión. Esto es buenísimo porque no tenemos, como les dije, que estar poniendo manualmente el close del objeto file. Bueno, una vez dicho esto, si quieren entender un poquito más cómo funciona esto, aquí pueden ocurrir excepciones cuando estamos manejando las files, ¿no? Cuando estemos ejecutando código, pero ocurra lo que ocurra, va a ser como si utilizamos un finally close. Entonces ocurra lo que ocurra, si ocurre un error en el bloque with, en el objeto open, en el objeto file, se va a cerrar la conexión sí o sí, ocurra o no ocurra una excepción. Entonces esto es como utilizar un try finally. Bien. Si les interesa saber un poquito cómo funciona por esto sí es un protocolo Context Manager. Tiene varios puntos. Pero lo esencial es que tenga tres métodos. Length ya lo hereda. Y así que tendríamos que definirle enter y exit. Bien. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Traceback. Traceback es rastreo, ¿sí? Entonces, vamos a sacar nuestro propio. Vamos a hacerle un message. Tiene una función mensaje. Y que reciba argumentos. Bien, argumentos. Está. Vamos a ponerle simplemente print. Runeando. Y le vamos a concatenar argumentos. Bueno, ahora simplemente para poder utilizarlo en with tenemos que respetar el protocolo y tenemos que asignarle enter. Bien, lo primero que voy a hacer es que veamos por consola entrando al bloque with. Lo primero que va a hacer cuando se entra en un bloque with en Python es llamar este método enter. Lo que hace enter es recordar el estado del objeto antes de entrar al bloque with. Entonces si ocurre algo simplemente se vuelve al estado, ¿no? Tal como ocurre con un try, ¿no es cierto? Entonces bueno, esto tenemos que poner return, en este caso self, pero no necesariamente, ¿no? Depende que querramos conseguir nosotros. Pero bueno, en este caso si mi objeto ocurre algo inesperado, una excepción, Python tiene que recordar cómo estaba el estado de ese objeto antes de entrar, entonces quiero que recuerde tal como estaba, entonces simplemente devuelvo self. Bien, luego def exit. Bien, en exit lleva todos estos argumentos. ¿Por qué? Porque en exit es lo que se va a ejecutar tanto ocurra o como no ocurra una excepción. Bien, cuando ocurre una excepción se pasan estos parámetros, o sea, siempre se pasan estos parámetros cuando se ejecuta exit, que es cuando se sale del with, o cuando ocurre una excepción. Bien, cuando sale del with sin problemas, tenemos que poner igual que queremos que haga en caso del false. Acá es donde se cierra la conexión, ¿no? Porque siempre se va a cerrar la conexión. Pero en caso de que no ocurra excepción, aquí se pasa none, o sea, se pasa nada. Se pasa un valor none, pero siempre se pasan como argumentos. Y en caso de que sí ocurra la excepción, bueno, se pasa el detalle de la excepción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a poner if exception type is none. O sea, si cuando se pasa none es porque no ocurrió ninguna excepción. Entonces print saliendo del bloque with sin excepciones. Y vamos a poner un salto de línea por si hace falta. Y luego else print ocurrió
una excepción. Y aquí tenemos los detalles por el argumento. Entonces podemos ir concatenando. Vamos a hacer string. Vamos a pasar string. La exception type, por ejemplo. Y vamos a ir concatenando exception value y el traceback. Bueno, el traceback es lo que más se utiliza para rastrear, aparte del type. El traceback también se utiliza muchísimo para rastrear dónde ocurre el error. Eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, dicho esto, ya estaríamos. Entonces return, y aquí tenemos que poner return false. Bien, esto es para avisar, ¿no? Que ocurrió una excepción y que tienen que volver al estado anterior. Y bueno, y ocurre lo que ocurre. Si se gestiona la excepción, bueno, esto lo que va a hacer es reiniciar una excepción. Si se gestiona el except, se podrá seguir ejecutando, si no, bueno, se interrumpirá el programa. Bien, entonces, bueno, dicho esto, vamos a testear nuestro traceback. Vamos a ir with traceback as tv, y vamos a poner nada, print aquí no hubo excepciones. Bien, le damos a run y vamos a ver qué pasa. Podría haber pasado podría haber ejecutado el message. A ver, .message. Vamos a pasar un argumento nuestra instancia traceback. Está. Bueno, vamos a darle error. Ahí está. Entonces vemos que lo primero que se ejecuta es entrando al bloque with. Esto es de las files, así que esto vamos a separarlo. ¿Sí? Para que quede claro en consola. Ahí está. Entonces, entrando al bloque with, vemos que lo primero que sucede es esto, enter, y en Python recuerda esto, ¿no? El objeto que se devuelve en enter. Luego, runeando nuestra instancia en trace, o sea, utilizamos el método y bueno, no pasa nada. Aquí no hay excepciones, y saliendo del bloque sin excepciones, o sea que esto se pasó como no. ¿Ven? Saliendo del bloque sin excepciones. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a copiar esto así, pero obviamente ahora sí vamos a arrojar alguna excepción. Entonces raise es type error, lo que sea, y listo. Vamos a darle a run y vemos que se arrojó un type error. Bien, ¿qué es lo que vemos? Bueno, entrando al bloque with, runeando nuestra instancia traceback, y luego ocurre una excepción. Movemos aquí, entro al else y ejecuta esto. Más allá de que la excepción se arrojó y no se interrumpe, esto es como un final, y no, esto se va a ejecutar siempre, el exit. Entonces, bueno, porque vemos que la clase es type error y el traceback object, bueno, no vemos el rastreo aquí, pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, esta es la forma en la que funciona internamente el with con este protocolo. Buenísimo. Así que bueno, si en alguna vez necesitamos crear nuestro propio custom context management object,
este es el camino que tenemos que seguir, este es el protocolo que tenemos que seguir para crear nuestros propios objetos que podemos utilizar en un bloque with. Pero normalmente with se utiliza mucho para las files, como les digo, y para algún otro tipo de objetos de este tipo que soporte este protocolo. Bien, creo que eso es todo, no me estoy olvidando nada. Bueno, si te gustó la clase dale like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.